Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos por comenzar nuestra magna conferencia, consideraciones sobre el teletrabajo desde la perspectiva de las normas internacionales del trabajo, que en esta ocasión trae para ustedes el Centro de Estudios de Posgrado en colaboración con el Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial de Yucatán y la Organización Internacional del Trabajo. En unos minutos más comenzamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente, gracias. Igualmente, maestro Sergio, ya estamos por comenzar. Bueno. Hoy ha sido una reunión tras la otra. Empecé a las 8 de la mañana. Es un día complicado, entonces. Bastante intenso, pero bueno, estamos para eso. Estuvo muy interesante la sesión hoy del curso de normas internacionales. Es un día complicado. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido? Muy bien, muy interesante, muy bueno. La verdad he estado aprendiendo bastantes cosas. Hoy era el uso de las decisiones, de las normas en las decisiones judiciales. Sí, está sobre el comité de expertos. Nos habló, de hecho, una integrante del comité de expertos. Bien, vamos a comenzar. Bueno. Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Estamos por comenzar esta conferencia magistral denominada Consideraciones sobre el teletrabajo desde la perspectiva de las normas internacionales del trabajo. En esta ocasión nos acompaña el maestro Sergio Paisao Pardo, integrante de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo está, maestro Sergio? Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con todos ustedes nuevamente en esta ocasión y con un tema que yo creo que interesa a todo el mundo. Al contrario, un gusto compartir sus conocimientos con toda nuestra comunidad y con el Sindicato del Poder Judicial de Yucatán. Adelante, por favor, los micrófonos y las cámaras son suyos. Muchas gracias. Sí, el día de hoy nos trae
este tema del teletrabajo que yo quise compartir con ustedes porque hasta hace algunos meses, ni siquiera años, algunos países estaban legislando en materia de teletrabajo, pero justamente por los cambios en el mercado laboral. Y de repente nos surgió la pandemia que cambió nuestro modo de vivir y nuestro modo de trabajar. Y a muchos de nosotros nos mandó a la casa literalmente a hacer el trabajo. Ustedes recordarán que por muchos años, por mucho tiempo, y dentro de la disciplina de los trabajadores estaba digamos, el sacramento de no traer trabajo para la casa. Por varias razones, por la seguridad de los elementos que tendríamos que desplazar de nuestro trabajo hasta nuestros hogares, la posibilidad de perder el material en el camino, de exponer datos, en fin, varias razones. Y también porque el lugar de trabajo era para trabajar y el hogar era para la familia. Hoy en día se ha dado un gran cambio y todo esto se ha mezclado de una hora para otra. En determinadas circunstancias se le vio al principio solo beneficios porque decían los trabajadores que tenían esta posibilidad de teletrabajar, que por fin podrían estar en su ambiente hogareño compartiendo sus responsabilidades familiares y sus responsabilidades profesionales, pero con el pasar del tiempo muchos se vieron más involucrados en su trabajo que cuando estaban presencialmente, y muchos de estos también comprobaron que el convivio familiar y trabajo a veces no combinaba y vieron una caída en su productividad. En fin, varios aspectos que nos ponen a pensar al día de hoy sobre esta modalidad que yo me atrevería a asegurar al día de hoy vino para quedarse, de forma que en el sentido de la legislación, muchos países que ya habían adoptado normas se apresuraron en perfeccionarlas, y muchas legislaciones también, hay que reconocerlo, han considerado el trabajo bajo el contexto de la pandemia, cuando en realidad esperamos nosotros poder salir de esta situación lo más rápido posible y también recurrir al teletrabajo como una opción a la que podamos acceder. Ya se ha demostrado que la tecnología fue capaz de soportar esta demanda que se tuvo. Sabemos que también es necesario extender estas posibilidades tecnológicas a la mayor parte de la población, pues muchos de los trabajadores lamentablemente no tienen acceso a una buena señal y a una buena tecnología para llevar a cabo las labores, y en ese sentido se ven perjudicados. En fin, estamos en una época de aprendizaje. Quería compartir con ustedes un poco de lo que son los conceptos iniciales que se tenían de teletrabajo y cómo algunos países han adoptado legislaciones bastante avanzadas que nos dan un poquito la tónica de cuál será tal vez el futuro del trabajo en los próximos meses y años, y lo que se puede mejorar en ese sentido. Con esa finalidad y estas palabras introductorias, yo les voy a compartir unas láminas. No sé si ya las tengan frente a ustedes. Sí, doctor, adelante. Digo yo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, tenemos una nueva forma de trabajo. Nos hemos, como lo he dicho en mi introducción, abocados de una manera forzosa a una nueva forma de trabajar. Y esto crea sentimientos encontrados entre los trabajadores. ¿Cuáles serán las reacciones de los trabajadores que de un día para el otro se vieron forzados a quedarse en casa y a trabajar desde casa aquello que hacían de forma presencial? Es cierto que mucho nos ha ayudado el aspecto tecnológico, pero para los trabajadores siempre se presenta el dilema de la casa, en donde ahora se reúne la familia y el trabajo. Y cuando hacemos referencia a esta situación,
nos viene necesariamente a la mente aquellos videos donde se acuerdan ustedes, un periodista internacional estaba exponiendo una compleja materia económica y de prospección de mercados cuando vio su ambiente de trabajo invadido por sus 2 hijas y la niñera corriendo atrás. Fue una situación que despertó las risas y carcajadas de muchos de nosotros, pero en las cuales nos veríamos tal vez involucrados, tal vez muchos de nosotros también con estas situaciones. ¿Cómo es común al día de hoy que tengamos reuniones virtuales y en muchas de ellas varios miembros de nuestras reuniones estén compartiendo su espacio de trabajo con sus hijos menores porque tienen que guardarlos y al mismo tiempo compartir esta experiencia? Para el trabajador, ¿cómo se vislumbra esta posibilidad? Lo que decíamos, una nueva forma de trabajo, posiblemente inimaginada hasta el mes de febrero, marzo de este año, pero que nos ha traído un desafío. En cuanto a la productividad, si se ha visto disminuida, si no se ha visto, como lo mencioné al principio, estas condiciones en las que estamos no son condiciones normales. La pandemia nos trajo bastante pánico, los medios de comunicación no sabían explicar, como también no saben hasta el día de hoy, varios de los aspectos de las condiciones de sanidad, lo que era el virus, lo que no estaba. Entonces, podemos decir que la productividad posiblemente se vio afectada, sí, por el hecho de que estábamos bajo condiciones anormales de trabajo. Al mismo tiempo, ¿qué se retrata el día de hoy? El tamaño físico de las empresas. ¿Será que se justifica una empresa con tamaños metros cuadrados para albergar 1,000, 1,500 trabajadores? Y al día de hoy nos damos cuenta que nuestro ambiente cambió, que no es tanto la presencialidad, pero es más la conexión, la conectividad, lo que nos mantiene unidos y trabajando. Al mismo tiempo, uno de los reflejos sobre la libertad de organización, y no me refiero a la organización de la empresa, pero también a la organización de los trabajadores. ¿Cómo se puede ver esto afectado en un momento determinado en materia de libertad sindical y organización de los trabajadores? Porque justamente uno de los elementos que trae la fuerza de los trabajadores es la unión, y este carácter de trabajo virtual puede afectar sensiblemente esta percepción. Y finalmente la regulación, que es importante. La regulación porque aun cuando sea una modalidad de trabajo y los derechos puedan estar encuadrados dentro del derecho laboral, varias particularidades de este tipo de trabajo deberían ser definidas y al mismo tiempo divulgadas y promovidas de forma a mejorar los ambientes laborales. En un primer momento, las definiciones de teletrabajo, como les digo, fueron adoptadas muchos años antes de esta situación de pandemia, pero porque ya se vislumbraban cambios en los mercados laborales, con la expansión de las empresas, con la integración de los bloques regionales y comerciales. Era muy común que los trabajadores de una empresa tuvieran que desplazarse, hacer viajes, misiones, y en ese sentido también verse en determinados momentos necesariamente recluidos en sus hogares, pero desarrollando las mismas tareas que les habían sido encomendadas, de forma que los estamentos normativos, digamos, fueron obligados a buscar una definición de lo que constituiría el teletrabajo o trabajo a distancia. En ese sentido, una publicación de la OIT en el año 2008 procuró definir lo que sería justamente el teletrabajo. Y este es el trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con el auxilio de medios de telecomunicación y o de una computadora. Una sencilla definición que procura alcanzar todos los aspectos. Y podemos imaginar lo que era la conectividad en el año 2008. Incomparable si hablamos en términos del día de hoy, en donde nos podemos comunicar en todo momento y en todo instante, sea mediante las computadoras, los teléfonos, las tabletas,
las mismas televisiones, las pantallas, al día de hoy, algunas con cámara y conexión a internet. Es decir, al día de hoy tenemos un sinfín de posibilidades inimaginables en el año 2008. Y la Comisión Europea, en el año 2002, es decir, mucho antes de la definición de la OIT, ya había establecido una especie de definición, y esto lo sabemos porque las discusiones que tienen lugar en su recinto son fruto de los, digamos, de los temas propuestos por entidades sindicales, entidades patronales o por los mismos gobiernos en virtud de la necesidad de reglamentar algunos aspectos laborales. Y es así como la Comisión Europea estableció este Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo en Bruselas en 2002 y definió el teletrabajo como siendo una forma de organización y o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo en la cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa fuera de estos locales de forma regular. Definiciones bastante sencillas, pero que se acoplan perfectamente a nuestra realidad el día de hoy. Cuando estábamos en épocas normales, cuán común era ir a una cafetería y encontrar a varios de los consumidores de esta cafetería con sus computadoras abiertas, conectadas a la señal de internet de la cafetería y trabajando normalmente. Muchos de ellos también haciendo teleconferencias, cosa que nos parecía, bueno, debe estar trabajando efectivamente, pero que no nos habíamos dado cuenta de la dimensión que podrían alcanzar con este tipo de modalidad. La OIT, si ustedes me preguntan, ¿tiene una norma en materia de teletrabajo? En realidad no la tiene. Tenemos es el convenio 177 adoptado en 1996, en donde se procuraba definir el trabajo en domicilio y a los trabajadores en domicilio otorgarles los mismos derechos de los trabajadores presenciales. Esto fue sin el ánimo de enfrentar una pandemia, pero justamente tratando de salvaguardar a los trabajadores que en aquellos tiempos ya empezaban a desarrollar más funciones con trabajo a distancia, porque el trabajo en domicilio no necesariamente puede ser el trabajo en tu casa, puede ser en otro local previamente definido que no sea necesariamente de forma presencial en los locales de la empresa. También hemos visto el adviento, creo que ustedes lo conocen, de esta modalidad en donde la gente viajaba a otras ciudades donde eventualmente no había oficinas o escritorios de las empresas y necesitaban de un local con conexión, con impresora, con medios de comunicación, y en ese sentido alquilaban espacios de trabajo por horas. Y esta modalidad alcanzó una gran repercusión, sin embargo no sabemos en qué vayan a quedar después de la situación que estamos atravesando. Como decía, el convenio 177 buscaba igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores en domicilio a la de los trabajadores en local presencial. Y fue así como el convenio lo definió. Es el trabajo que una persona designada como trabajador a domicilio realiza en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio de una remuneración para elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello, a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales. Aquí durante las discusiones de este convenio, yo recuerdo bien porque fue una de las primeras conferencias a las que asistí, se enfocaba también el tema de los trabajos, digamos, en el sector textil, en donde las grandes firmas subcontrataban, quienes por su vez subcontrataban a otras empresas, quienes subcontrataban eventualmente a trabajadores independientes. Y a estos trabajadores
se les podía considerar eventualmente trabajadores en domicilio por cuanto recibían la materia prima, que eran las telas, los hilos, los instrumentos de trabajo, las máquinas de coser y deberían entregar el producto. ¿Cuál es el régimen de estos trabajadores? Aquí es donde entra la importancia de la definición. El grado de autonomía del trabajador o el grado de dependencia. Lo que las legislaciones en la actualidad procuran hacer, ustedes van a darse cuenta, es defender justamente y apoyar al trabajador en régimen de dependencia, porque el trabajador autónomo ya goza justamente de esa, digamos, de esa calidad, de esa ventaja y no necesita tanto de la protección como el que está en régimen de dependencia. Un evento de la OIT en noviembre del 2016 fue el Foro de Diálogo Mundial, en donde se trajo a discusión este tema del trabajo a distancia. Y los participantes verificaron tanto ventajas como desventajas. Las primeras las tenemos a mano izquierda en la primera columna. Dicen de los beneficios para los trabajadores y creo que lo hemos comprobado los que vivimos en grandes ciudades con problemas de tránsito. Los desplazamientos son más breves. Hay menores gastos personales relacionados con el trabajo y un mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, que incluyen una mayor capacidad de conciliar las responsabilidades profesionales y de cuidado, además de un mayor número de oportunidades de trabajo. Esto, como verán ustedes, puede parecer lo ideal, y era justamente el ideal en una época en que el trabajo en domicilio o en virtud de la pandemia no se había dado. Hoy nos hemos dado cuenta de hasta qué punto podemos ver estos aspectos. Realmente, cuanto a los desplazamientos, aun cuando en nuestras ciudades el tránsito continúe caótico, muchos trabajadores han manifestado que sienten falta de su ambiente de trabajo, pero no extrañan para nada los desplazamientos y los embotellamientos de tránsito. Para los empleadores, beneficiarse de un aumento de la productividad. Hay menores gastos generales y el acceso a una fuerza de trabajo más amplia, diversa, motivada y capacitada. Esto justamente son varias cuestiones que deben enfocarse. El aumento de la productividad, sí se puede verificar un aumento de la productividad por cuanto al día de hoy nosotros ya aprendimos que podemos estar en 3 países al mismo tiempo, el mismo día, seguidas una reunión tras la otra. Ha sido mi caso, esta mañana he estado aquí en Costa Rica, ahora estoy con ustedes en México y a las 2 de la tarde estaremos con Lima. Es decir, 3 países el mismo día, la productividad aumenta muchísimo y nosotros ni nos desplazamos de nuestra casa. Los menores gastos generales para las grandes empresas, la energía eléctrica, por ejemplo, el consumo de agua, de material higiénico, en fin, varios aspectos de funcionamiento de la empresa o de la industria se ven reducidos lógicamente por esta modalidad. Y la fuerza de trabajo más amplia, es decir, las empresas no tienen necesariamente que contratar al especialista en el local, pueden eventualmente contratarlo de forma virtual en otra ciudad del país. El problema se pone a partir del momento en que los trabajadores o el especialista ven por bien que hay posibilidades de trabajar desde el extranjero. Pero aquí hay complicaciones como son, por ejemplo, qué legislación aplicar, cuál jornada de trabajo aplicar, en fin, y qué prácticas sobrellevar ante la multidisciplinariedad de las contrataciones, de los trabajadores y de los locales donde ejercen su trabajo. Para los gobiernos, el teletrabajo podría ser una estrategia para hacer frente a los problemas medioambientales y de congestión urbana y para promover oportunidades de trabajo incluyentes para todos. Como les digo, esto se discutía en un panorama en donde no existía justamente el confinamiento, pero al día de hoy se verifica que posiblemente sean necesarias más medidas para contrarrestar los problemas medioambientales y la congestión urbana.
Cuanto a las desventajas, los problemas relacionados con la ciberseguridad, la privacidad y la exposición a información confidencial. Una de las ventajas del trabajo presencial era justamente la posibilidad de mantener los secretos industriales bajo el control. En muchos locales de trabajo que actúan, que trabajan justamente con fórmulas secretas, con proyectos innovadores, la constante en la entrada es que los trabajadores dejen sus teléfonos celulares y los computadores, las estaciones de trabajo carecen de entradas USB o cualquier otro tipo de conexiones. Y con el teletrabajo justamente esta seguridad se debe ver aumentada, se debe ver acrecida por la preocupación que puedan tener las industrias de proteger sus secretos. Y al mismo tiempo, el trabajador también, al trabajar desde casa, debería tener la preocupación de mantener su intimidad todavía preservada y lo que es los aspectos personales bien separados del ambiente laboral. Y esto con la tecnología puede parecer un poco difícil de mantener. Los trabajadores también pueden enfrentar problemas psicosociales relacionados con el aislamiento y la dificultad de establecer límites entre la vida laboral y familiar. Pueden tener menos acceso a formación y percibir una falta de desarrollo en la carrera profesional. Estos aspectos realmente se han visto. El aislamiento no es lo más beneficioso para todos los trabajadores. Hay muchos que dependen del intercambio personal, el intercambio profesional, y el aislamiento los puede hacer sentir que se están rezagando, que no están acompañando la evolución de los proyectos o la evolución de los avances sobre los cuales están trabajando, y puede traer una cierta preocupación para estos trabajadores. Cuanto a la limitación de vida familiar y vida laboral, bueno, son los inconvenientes. Por eso se hace énfasis en la productividad, sobre todo cuando los trabajadores tienen que atender a sus hijos o a sus parientes mayores, y definitivamente en algunos horarios laborales esta tarea es imposible, por lo cual deben reponer este tiempo que dejaron de trabajar en horas normales de trabajo mediante horas extraordinarias. Y en los acuerdos de teletrabajo, las condiciones de seguridad y salud son también más difíciles de supervisar y de controlar. Los dos tipos de teletrabajo y sobre el cual nos vamos a dedicar. El trabajador autónomo es aquel que decide por opción propia, porque le conviene, porque va a ganar más, porque tiene independencia, porque tiene tiempo más libre, trabajar desde su casa o desde el lugar donde él escoja, no necesariamente en un local de trabajo. Y sus servicios consisten justamente en la prestación de consultorías, asistencias o servicios a otro empleador. El que nos interesa es el trabajador en relación de dependencia, con una legislación que debería proteger a este trabajador mediante contratos escritos o convenios colectivos. Enseguida les voy a presentar un resumen de legislaciones que varios países han adoptado, y particularmente por el cual yo iniciaba era siempre el Reino de España. El Reino de España tenía una legislación del año 2013, en donde se modificaba un artículo del Código de Trabajo y se incluían varios aspectos del teletrabajo. Sin embargo, ante la llegada de la pandemia y los cambios, el Parlamento español aprobó recientemente, el 22 de septiembre de este año, el Real Decreto Ley 28 de 2020. Que regula el trabajo a distancia, y de primera mano se los estamos trayendo para compartir con ustedes. Tiene un aspecto bastante importante, que es la definición del trabajo a distancia y la definición de teletrabajo, que según la legislación española son aspectos diferentes. Para ellos, el trabajo a distancia es una forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral, conforme a la cual ésta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por ésta, durante toda su jornada o parte de ella con carácter regular. Y el teletrabajo
aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Aquí vemos justamente que la definición justamente del teletrabajo nos lleva al aspecto de la distancia, pero el uso de los medios de comunicación, mientras que el trabajo a distancia no necesariamente debería estar implicado un medio de comunicación o conectividad. Según aprendí esta mañana en las discusiones que se tuvieron de forma tripartita para establecer las condiciones, ¿cuál sería necesariamente el índice de teletrabajo o trabajo, digamos, mediante la conectividad en cierto porcentaje? Porque muchas de las empresas pueden necesariamente tener 80% de trabajo presencial y un 20% de teletrabajo. ¿Y cómo se consideraría que los contratos deberían seguir la legislación en materia de teletrabajo de acuerdo con el porcentaje que se les exige a los trabajadores? Se había pensado en la posibilidad de que con 20% de la labor desarrollada mediante teletrabajo ya se sometiera a la legislación pertinente en la materia. Sin embargo, mediante una discusión se verificó que el 20% constituye en 5 días de trabajo apenas un día de trabajo, lo que representaría una pequeña cantidad, y se decidió que sería más que el 20%, sería el 30%, lo que significa un día y un poco más de trabajo para poder beneficiar de estas ventajas. Varios aspectos, varios artículos, vean la importancia que esta legislación gana, por cuanto el contenido de la legislación contiene los siguientes elementos. El artículo 4 de este Real Decreto Ley establece la necesidad de igualdad y no discriminación de las condiciones de trabajo. Se busca justamente proteger a los trabajadores mediante tratamiento igual a los que laboran presencialmente, a los que laboran a distancia, la misma remuneración para los dos, protección contra la violencia y el acoso en el local de trabajo y la posibilidad al mismo tiempo de acceder a la misma formación en condiciones de igualdad que los trabajadores presenciales. También el aspecto de la voluntariedad del trabajo a distancia. Muchos contratos de trabajo se firmaron antes de esta situación y se propuso la alternativa del trabajo a distancia o el teletrabajo a los trabajadores a condición de que pudieran seguir laborando. Muchos lo aceptaron, pero hay que tener en cuenta la posibilidad de la reversibilidad. La reversibilidad es muy importante porque, como sabemos, muchos trabajadores no se adaptan en teletrabajo o en trabajo a distancia y procuran regresar al local de trabajo. Y justamente hay necesidad de atender a estas condiciones y porque constituye uno de los derechos de los trabajadores bajo este régimen. El derecho a la formación de la misma forma que los trabajadores presenciales y sí con las mismas oportunidades de acceder. El mismo derecho a la promoción profesional, no es porque el trabajador está trabajando de su casa que va a caer en el olvido de los dirigentes de la empresa, de los gerentes de recursos humanos, muy por el contrario, debe ser muy considerado y tenido en cuenta. La dotación y el mantenimiento por el empleador. Aquí estamos hablando de la materia prima, las computadoras, por ejemplo, las tabletas, la línea telefónica, el acceso al internet. Bueno, todo esto tendría que ser discutido justamente en materia laboral. Lo que no se debería admitir es que el trabajador tenga que colocar sus propios equipos personales para desarrollar su labor, pues se trata de un trabajador en dependencia y las herramientas, así como el mantenimiento de estas herramientas, tendría que ser propiciado por el empleador. Al mismo tiempo, el abono o compensación de gastos, y aquí tenemos que ser bastante rígidos en el sentido de que no es cualquier gasto, no es cualquier abono. Si, por ejemplo, necesitamos una conexión a internet
permanentemente conectada y con una velocidad tal vez mayor que aquella que nuestro hogar normalmente debería necesitar, podríamos pedir la compensación de estos gastos extras al empleador. Lo que no se justificaría, por ejemplo, que estoy gastando más agua, más café, porque no me lo tomo en la oficina, lo tengo que hacer yo mismo me lo compro. Esto no es tan lógico ni tan cabible en este tipo de contratos. Justamente se trata del equipo que facilite el desempeño de las labores. El derecho al horario flexible, si estamos en la casa y tenemos obligaciones familiares, esto debería ser convenido con el empleador. Al día de hoy hay posibilidades de controlar el cumplimiento de la jornada mediante el conteo de tiempo de conectividad, pero al mismo tiempo los trabajadores deberían tener el derecho a un horario flexible. Y como lo dije inicialmente, lo que ahora se considera más es la productividad. El derecho al registro de un horario adecuado, es decir, la posibilidad de que tanto empleador y trabajador puedan conferir cuál fue digamos, el uso de las horas de trabajo y si se cumplió la jornada laboral efectivamente, aunque el régimen sea otro. La seguridad y salud ocupacional, la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. En condiciones normales, el empleador debería tener acceso al domicilio o el local donde el trabajador está desarrollando su actividad y verificar que las condiciones de seguridad y salud, por ejemplo, los equipos o la silla ergonómica o diferentes aspectos en materia de iluminación, por ejemplo, ventilación de la sala, sean plenamente cumplidas y que se haga un registro efectivo de estas condiciones. El derecho a la intimidad y protección de los datos, justamente de las dos partes. Sabemos que al día de hoy es muy posible con programas que se conocen, saber la localización del trabajador mediante su número de teléfono celular, saber si está en la casa, si no está en la casa. Sabemos que es posible conectar de forma remota las cámaras y los micrófonos de nuestros dispositivos y esto debería ser considerado como un derecho a la intimidad que tienen los trabajadores y de no verse invadidos con este tipo de adelantos de instrumentos tecnológicos. El derecho a la desconexión digital, la legislación española solo lo establece, pero considera que esta debe ser negociada entre patrones y empleados y por eso no establece un número de horas mínimo para esta desconexión. Veremos más adelante que otros países sí lo hacen y el derecho a la desconexión digital lo que supone es que el trabajador pueda gozar de sus periodos de descanso y no sea importunado con correos electrónicos el fin de semana o en altas horas de la noche y que por el solo hecho de estar conectado él se sienta compelido a responder o a desarrollar la labor. Al mismo tiempo, la protección de datos y seguridad de la información, aquí es muy importante por lo que hemos mencionado, de los secretos industriales. El control puede ser más pequeño en el sentido de que como no está en las dependencias de la empresa, tal vez estos secretos corran riesgo, pero hay también mecanismos para controlar su intimidad y su protección. Las condiciones de uso y conservación de equipos deben ser apreciadas. Sabemos que la utilización de equipos de informática debe ser convenida entre las partes. Estos equipos sufren de desgaste natural, por más que la apariencia sea de un equipo impecable, estos sufren desgaste y depreciación con el tiempo y debería considerarse digamos, los periodos de renovación de estos equipos. Y finalmente, las facultades de control empresarial. ¿A qué método se recurriría para controlar efectivamente la productividad y la labor, el trabajo de estos trabajadores en domicilio? Finalmente, les traje los elementos que el contrato de trabajo en España debería tener y sobre los cuales se debe calcar todo contrato.
Es de preferencia, y lo recomienda la misma ley, que se firmen contratos por escrito en este sentido y se pueda recurrir justamente a convenios o acuerdos colectivos con el fin de delimitar los espacios que deben ser plenamente cumplidos por este régimen laboral. Primero, se debe hacer un inventario de los medios, equipos y herramientas para el desarrollo a distancia, incluidos los bienes consumibles y los elementos muebles, así como la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. Es lo que estábamos mencionando en el slide anterior. Enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá de existir con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación. Al mismo tiempo, el horario de la persona trabajadora y dentro de él, en su caso, de las reglas de disponibilidad. El porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso, cuando están las dos modalidades. El centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollará parte de la jornada de trabajo presencial. Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia. La duración de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad. En su caso, si no estoy conforme con mi situación de trabajador en domicilio, poder volver a la empresa, y de la misma forma, si no me siento cómodo en la empresa, deseando volver a mi domicilio. Medios de control empresarial de la actividad. Como lo hemos dicho, puede contarse por horas, por productividad, pero estos medios deben ser establecidos de común acuerdo. Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades técnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia. Por ejemplo, la mala conexión a internet o las fallas constantes en el suministro de energía eléctrica. Todo esto debe tener un plan B que nos permita solventar estas situaciones. Instrucciones dictadas por la empresa con la participación de la representación legal de las personas trabajadoras en materia de protección de datos específicamente aplicables en el trabajo a las distancias. Es decir, siguiendo las normas de seguridad de los datos, no debe haber inconveniente y preocupación con esta misma seguridad. Al mismo tiempo, instrucciones dictadas por la empresa, previa información a la representación legal de las personas trabajadoras sobre seguridad de la información específicamente aplicables en el trabajo a distancia y duración del acuerdo de trabajo a distancia. Estos son los elementos mínimos que según la legislación española debe contener un contrato de trabajo. Nos venimos ahora por nuestro continente, y en Chile se aprobó una ley el 24 de marzo del 2020. Recién ingresados a la pandemia, pero esta legislación ya se discutía desde el año 2018. ¿Y qué es lo que establece? Que debemos tener un contrato de trabajo o un anexo al contrato actual. Debe constar el lugar y la jornada de trabajo que será pactado en el teletrabajo. La ley se rige por las mismas reglas laborales y el teletrabajador ejercerá su trabajo por las horas laborales legales y para las cuales fue contratado. Se puede combinar trabajo presencial con trabajo a distancia y los trabajadores a distancia acceden a los mismos derechos de los trabajadores presenciales. La posibilidad de la reversibilidad también está contemplada. Y el derecho a la desconexión, aquí sí está establecido en 12 horas intrajornada. Cómo evitar las comunicaciones en horarios de descanso, permiso o vacaciones. Esto quedó bastante claro. Las 12 horas son las que deben ser observadas. Los equipos, herramientas y materiales para teletrabajo proporcionados por el empleador, así como asumidos por el empleador, los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos. Al mismo tiempo, y muy importante, la información sindical a los trabajadores sobre la conformación del sindicato,
Lo hemos dicho, por el hecho de estar lejos, no deben estar lejos de la actividad de la empresa y mucho menos de la formación de un sindicato al que ellos pudieran tener interés en adherir. Y el empleador verificará las condiciones de seguridad y salud con autorización del trabajador e informará por escrito de los riesgos, medidas preventivas y medios correctos para llevar a cabo las labores. Finalmente, la legislación permite el control fidedigno de la jornada laboral mediante índices de medición digital. Son varios los índices posibles. Las mismas herramientas que traen los computadores ya permiten saber si el trabajador está conectado o no y en los intervalos de descanso, cuánto tiempo transcurrió, en fin, todo esto es posible, pero justamente digamos, la razonabilidad de estos tiempos a disposición es la que debe ser establecida entre trabajador y empleador si la legislación no lo contempla. Disculpen. Argentina adoptó su legislación el 31 de julio de este año y resume un poco las mismas características que encontramos en España y en Chile. Aquí tenemos los mismos derechos para los trabajadores que están en modalidad presencial. Hay una limitación de la jornada laboral y esto sí lo hemos verificado. Muchos trabajadores en casa, muchos trabajadores por teletrabajo dicen que trabajan más en la actualidad que cuando estaban en la empresa. También se establece el derecho a la desconexión digital, aunque no se establece un mínimo de horas. Define que el trabajo será voluntario y prevé la reversibilidad. Las herramientas de trabajo deben ser otorgadas, mantenidas y reparadas eventualmente por el empleador. Una compensación de gastos por el desarrollo de esta labor. Contempla los derechos sindicales en materia de registro ante el Ministerio de Trabajo de las empresas que desarrollan la modalidad. El derecho a la intimidad y protección de los datos, la seguridad y salud ocupacional, las tareas de cuidados, derecho a horarios compatibles con los trabajos de cuidados para las personas que tienen a cargo hijos menores o personas con mayores o con discapacidad dependientes. También se estimula, como es en Argentina, la negociación colectiva que deberá contemplar estas dos modalidades y posiblemente la mezcla de las dos con el teletrabajo y el trabajo presencial. La misma legislación establece una novedad con relación a las demás. La contratación de personal extranjero no residente en el país en esta modalidad requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación y los convenios colectivos deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones. Lo que mencionábamos, eventualmente trabajadores en el extranjero y qué tipo de legislación se aplica y hasta qué tope y eventualmente prevenir abusos de empresas instaladas en un local con el 100% de trabajadores contratados en otros países bajo condiciones de trabajo inferiores a las que se presentan en sus locales de ejercicio de función. Una legislación más próxima, El Salvador, tiene varios aspectos muy similares a la legislación argentina, chilena, española, pero aquí yo quise resaltar las obligaciones para el patrono y para el empleado. Para el patrono, obligación de reconocer el salario al trabajador y en la forma acordada y acostumbrada inclusive, en caso que el trabajador no reciba las herramientas adecuadas necesarias para realizar el teletrabajo, cuando el equipo proporcionado sufra un daño por causas ajenas al trabajador y dicho daño se reporte en menos de 4 horas de sucedido, y cuando los sistemas operativos o tecnologías aportadas por patrono no le permitan al trabajador realizar sus funciones y dicha falla sea reportada en menos de 4 horas de sucedidas. Tiene obligación de proveer al trabajador con los equipos, conexiones, herramientas y aplicaciones necesarios para realizar sus labores. Y en caso que el empleado aporte su propio equipo, se le deberá reconocer la depreciación. Conceder licencias y pagar las prestaciones sociales en los mismos términos como si se tratase de un trabajo presencial. Un aspecto muy, muy importante. No es porque el trabajador está en su casa que se me va a olvidar pagar su cotización al Seguro Social.
De la misma forma que tiene los mismos derechos que el trabajador presencial, también el patrono tiene las mismas obligaciones con relación a sus trabajadores en distancia. Y para el empleado, desempeñar el trabajo convenido en la forma, tiempo y lugar autorizado. Debe informar a su empleador cuando por alguna razón no pueda desempeñar sus funciones o dicho desempeño se vea interrumpido. Debe mantenerse a disposición del empleador durante la jornada de trabajo acordada y conservar y restituir en buen estado al patrono los equipos proporcionados para el desarrollo de sus labores, salvo el deterioro por uso normal, caso fortuito, fuerza mayor o defectuosa fabricación. Tiene obligación de guardar secretos sobre toda documentación e información que se ponga a su disposición. Y cuando el equipo sea provisto por el empleador, facilitar el mismo cuando sea requerido para efectos de auditoría, actualización o mantenimiento del mismo. Finalmente, en Panamá también se aprobó una legislación muy reciente, es del mes de octubre pasado, y establece, además de los puntos que hemos resaltado en las pasadas legislaciones, estos aspectos. El control de la jornada laboral debe estar a disposición de empleadores y trabajadores. Ambos pueden y deben tener acceso a este tipo de control. Las instrucciones del empleador sobre medios informáticos, telecomunicación o análogos que brinden certeza sobre la autoridad que los emitió, claridad, orden, fecha y relación con la ejecución de las tareas. Aquí se contempla una posibilidad que parece inusitada, pero es justamente la de poder verificar la veracidad de que se trata de nuestro empleador, el que está impartiendo las instrucciones que estamos recibiendo. Porque en estos tiempos de, digamos, de comunicaciones digitales, sabemos de la acción de los hackers y de los invasores y los que quieren pasarse de bromistas, que de repente transmitirían instrucciones inadecuadas a los trabajadores y estos, bajo la seguridad de que están recibiendo órdenes legítimas de su empleador, pasen a desarrollarlas sin tener los medios de verificar su procedencia. Cuanto a riesgos profesionales, accidentes de trabajo en los lugares de teletrabajo o la misma residencia, cuando los eventos sean a causa de las labores que se ejecutan para el empleador. No es el caso de un cuchillo de la cocina con el que me corté, pero que no representa necesariamente las tareas de... no representa las herramientas con que me han suministrado para realizar mis labores. Y finalmente, la privacidad del empleado, la prohibición de programas que vulneren la privacidad del trabajador o la familia. Lo que hemos dicho, el recurrir a instrumentos o programas que permitan acceder a digamos, la inviolabilidad del trabajador y que debe ser respetada. Con esta lámina concluyo mi presentación del día de hoy, un poco más corta que las demás, pero considero yo un tema bastante actual sobre el cual todos nosotros tenemos interés y al mismo tiempo hemos tenido oportunidad de vivenciar, por lo cual es importante que podamos compartir esta experiencia con ustedes. Muchísimas gracias. Maestro Sergio, pues como siempre, un gusto tenerlo aquí con este tema de mucha actualidad, pues precisamente estamos en ello, en esta forma de teletrabajo, en esta forma de home office, de trabajo a distancia, que se va a convertir en una de las constantes más importantes, yo creo que para esta generación, derivado de esta pandemia que nos ha mantenido aislados desde marzo de este año, y que por lo mientras aquí en México todavía no tiene un fin como tal. Pues agradecerle a usted, maestro Sergio, por su importante participación, también al maestro Renan Marcelino Pupchik. Él es el presidente del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas Administrativos y Manuales del Poder Judicial de Yucatán, con quien el Centro de Estudios de Posgrado tiene un convenio académico
para este tipo de actividades. Maestro Renan, si tiene algún comentario, por favor, adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, don Sergio. En nombre del Sindicato del Poder Judicial del Estado de Yucatán, le quiero dar nuevamente las gracias por sus comentarios, por esta disertación tan interesante. En el Poder Judicial, como en muchas sedes de la República y del mundo, estamos trabajando a distancia. Hemos llevado procesos, incluso ahorita un proceso de la vida interna de nuestro sindicato. Lo hemos sustanciado en algunas partes por medio de videoconferencias. Y como usted bien manifestó, es algo que lejos de que vaya a cambiar, yo creo que llegó el teletrabajo para quedarse. Y que tiene sus ventajas, pero también las organizaciones sindicales tenemos que estar muy puntuales en que las obligaciones de los patrones no desaparezcan, sino que se cumplan y que los derechos de los trabajadores sean respetados y que también los trabajadores cumplan con sus obligaciones. Le agradezco mucho, don Sergio. Yo creo que el documento que también hace unos días, creo que a principios de octubre, el 4 de octubre, la Organización Internacional del Trabajo presentó sobre el teletrabajo, nos va a ser muy útil, y una explicación como la que usted dio el día de hoy también nos va a ser muy útil. Le agradezco mucho y muchas gracias igual al Centro de Estudios de Posgrado. Muchísimas gracias. Pues no me resta más que agradecer a todos nuestros espectadores que semana con semana siguen nuestros eventos. Les pido estén pendientes para la próxima semana y participen con nosotros. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Gracias.